Muy buenos días. Hoy vamos a explicar qué es una ecuación diferencial homogénea. Para ello, primero tenemos que saber qué es una función homogénea. Entonces, se dice que una función es homogénea si cumple con esta propiedad que tenemos acá, que una función f de t de x, t de y sea igual a tn de x, y, en donde n es cualquier número real y de grado n, ¿verdad? Entonces se dice que la función es de grado n. Por ejemplo, si tenemos la siguiente función, la función f de x, y es igual a x cubo más y cubo. Para determinar si es una función homogénea aplicamos esta propiedad para la función y obtenemos lo siguiente, que sería f de t de x, t de y es igual a t cubo de x cubo más t cubo por y cubo. Podemos factorizar, obtenemos t cubo es igual a x cubo más y cubo. Observamos entonces que esta función, todas las variables que la componen tienen el mismo grado, ¿verdad? Y es de grado 3, entonces es una función homogénea de grado 3. Con esta propiedad podemos identificar también cuando es una ecuación homogénea. Entonces voy a borrar acá y vamos a ver qué forma tiene una ecuación homogénea. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, para determinarla si es homogénea o no es una ecuación homogénea, lo que se tiene que hacer es aplicar la propiedad para las funciones que la componen. Por ejemplo, acá tendríamos que aplicar la propiedad para la función m y la propiedad para la función n. Si al momento de aplicar la propiedad que habíamos visto anteriormente a cada una de estas ecuaciones, y si estas ecuaciones nos dan el mismo grado o que tengan el mismo grado, ¿verdad? Entonces se dice que es una ecuación diferencial homogénea. Si es una ecuación diferencial homogénea, entonces se puede trabajar o resolver esta ecuación diferencial mediante una separación de variable. Si al momento de ya tener, de haber aplicado la separación de variable y obtenemos una función, y en la ecuación funciones de la siguiente forma, por ejemplo, la función f de x sobre y, y sobre x, que es igual a de y sobre dx o de x sobre dy. Si encontramos en la ecuación, ¿verdad?, alguna función como esta, alguna expresión como de esta forma, x sobre y o y sobre x, aquí para poder trabajarla y simplificarla se realiza una sustitución de variables de la siguiente forma. Por ejemplo, acá, si encontramos una expresión en nuestra ecuación de esta forma, podemos sustituirlo diciendo u va a ser igual a x sobre y. Si despejamos para x, obtendríamos que u por y es igual a x. Se deriva a ambos lados de esta ecuación y obtenemos, como aquí tenemos un producto, aplicamos la regla de producto que dice que es la primera sin derivar por la derivada de la segunda más la segunda sin derivar por la derivada de la primera es igual a la derivada de x, ¿verdad? Entonces tenemos esta primera sustitución. Igual, si tenemos una expresión en nuestra ecuación de este tipo, igual podemos aplicar la misma lógica.
y decimos que u es igual a y sobre x. Despejamos para y, obtenemos que u es igual a x por y, perdón, en este caso es igual a y. U por x es igual a y. Si derivamos ambas expresiones, ¿no? Acá tenemos otra vez un producto, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a decir que es u por dx más x por du es igual a dy. Entonces, lo que tenemos que tener presente estas condiciones para o al momento de resolver una ecuación homogénea. Y si nos topamos con expresiones en nuestra ecuación como de esta forma, x sobre y o y sobre x, entonces tenemos que tener presente que tenemos que realizar una sustitución de variables, ¿verdad? De esta forma, que sería u sobre x y o u igual a y sobre x. Entonces vamos a recordar esto, vamos a aplicar estas condiciones en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial y dice resolver, ¿verdad? X menos y por d de x más x de y. Podemos realizar una separación de variables, pero primero tenemos que determinar si esta ecuación es una ecuación diferencial homogénea o no. Y para determinarlo aplicamos la propiedad que estábamos viendo en algunos instantes. Entonces vamos a decir que acá tendríamos nuestra función m y acá nuestra función n. Aplicamos la propiedad para la función m y vamos a obtener lo siguiente. La función f de x, y es igual a x menos y. Aplicamos la propiedad, entonces tenemos f de t de x, t de y es igual a t de x menos t de x, t por x menos t por y. Factorizamos y obtenemos t igual a x menos y. Entonces aquí tenemos que la primera función o la función m es homogénea, ya que todas las variables tienen el mismo grado, y en este caso tenemos que la función es homogénea de grado 1. Aplicamos también la propiedad para n, entonces tenemos acá que sería la función x, y es igual a x. Aplicando la propiedad nos queda que t por x, t por y es igual a tx. Entonces acá vamos a obtener tx. Si nos damos cuenta, acá tenemos una función homogénea también de grado 1. Como ambas funciones son del mismo grado y son homogéneas, por lo tanto decimos que esta ecuación diferencial es una ecuación homogénea y la vamos a resolver mediante separación de variables. Voy a borrar esto para empezar a resolver la ecuación diferencial. Teniendo ya en cuenta que es una ecuación homogénea, es una ecuación diferencial homogénea, vamos a resolverla mediante separación de variables. Entonces vamos a despejar vamos a realizar una transposición de términos, ¿verdad? Este término lo mandamos del otro lado de la igualdad y obtenemos lo siguiente, que sería x de y va a ser igual, como va a pasar con signo negativo, entonces nos queda de la siguiente manera, y menos x por d de x. Separamos este x, vamos a pasarlo del otro lado a dividir la expresión, ¿verdad?
a dividir la expresión. Entonces tenemos que acá que y es igual a y menos x por dx sobre x. Igual acá, esta diferencial de x podemos mandarlo del otro lado y decimos que nos vamos a quedar de esta, la ecuación nos queda de esta forma, de x. Si nos damos cuenta, acá podemos separar estos términos porque tienen un denominador común. Entonces se nos queda la ecuación de la siguiente forma: d de y sobre d de x es igual a y sobre x menos x sobre x. Nos damos cuenta, acá podemos simplificar x, ¿verdad? Simplificamos y nos quedamos con nuestra ecuación que va a ser igual a dy sobre dx es igual a y sobre x menos 1. Menos 1. Si observamos, entonces que aquí tenemos una expresión como lo que indicábamos anteriormente. Si tenemos una expresión fraccionaria, por ejemplo acá y sobre x, podemos realizar una sustitución, ¿verdad? Vamos a sustituir variables y vamos a ingresarlo en esta ecuación de la siguiente forma. Entonces tenemos acá, vamos a decir que u va a ser igual a y sobre x. Y sobre x. Despejamos para y obtenemos que u va a ser u por x es igual a y. Derivamos ambos lados de la expresión. Acá tenemos un producto. La derivada de un producto tenemos que es el primero por la derivada del segundo más la segunda sin derivar por la derivada de la primera es igual a la derivada de y. Estas dos expresiones, esta expresión y esta expresión, son los que vamos a sustituir en nuestra expresión o ecuación que hemos obtenido hasta el momento. Entonces vamos a sustituir todo. En y vamos a sustituir esta diferencial de dy en d de y y obtenemos lo siguiente. Vamos a sustituir en d de y, que sería u por dx más x por d de u sobre d de x es igual a y sobre x es igual a u. Entonces aquí escribimos u menos 1. Igual acá podemos separar las variables, separar los términos porque tienen denominador común, y decimos que u de x sobre dx más x por d de u sobre d de x es igual a u menos 1. Observamos nuevamente que aquí podemos simplificar esta d de x, ¿verdad? Simplificamos y nos quedamos con la siguiente expresión, que sería u más x por d de u sobre d de x es igual a u menos 1. Si despejamos u de este lado, podemos ver también que se nos cancelan con esta u de este lado. Entonces podemos decir que esto se nos cancela y obtenemos al final otra ecuación diferencial que es x por d de u sobre d de x es igual a menos 1. Si nos observamos nuevamente aquí, podemos realizar una separación de variable y nos quedaría de la siguiente forma, que sería igual a d de u es igual a x pasa del otro lado multiplicando, ¿verdad? Entonces menos 1 por d de x, y esta x pasaría a dividir la expresión. Entonces tenemos que es la nueva expresión
o la nueva ecuación diferencial de esta forma. Aquí ya podemos trabajarlo o integrando ambos lados. Vamos a integrar ambos lados de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí que vamos a escribir el signo de integral de d de u es igual, este signo menos lo podemos dejar fuera del símbolo de integración y vamos a decir que es 1 sobre x por d de x. Aquí ya podemos integrar y decir que la integral de d de u es igual a u igual el signo menos la integral de 1 sobre x por d de x es igual a un logaritmo natural de x más una constante c. Si observamos ya tenemos c, pero todavía tenemos la variable u. Entonces vamos a sustituir nuevamente esta variable u por esta expresión que habíamos tenido anteriormente, ¿verdad? Entonces decimos que va a ser igual a y sobre x es igual a menos logaritmo natural de x más c. Por lo tanto, podemos despejar aquí para y. Y es igual a, tenemos que menos x por el logaritmo natural de x más c por x. Entonces aquí ya tenemos aquí prácticamente ya tenemos resuelto nuestra ecuación diferencial, que era el que tenemos aquí, ¿verdad? El que tenemos aquí. Pero para poder, ordenarlo o dejarlo sin el signo negativo, podemos ordenarlo de la siguiente forma. Y vamos a decir que y es igual, y más x logaritmo natural de x es igual a c por x. Y por lo tanto, la respuesta final de nuestra ecuación diferencial homogénea es esta ecuación. Entonces aquí tenemos la solución general implícita. Entonces, con este ejemplo que hemos resuelto, esperamos haber ayudado en la resolución de ecuaciones diferenciales. Por la atención.